creación, operación y apoyo financiero del Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra, mismo que en su fracción octava, segundo párrafo, establece que la estructura y tabuladores para las remuneraciones del personal se fijarán en función del dictamen y de la Comisión Interna de Administración y Programación, CIPAP, y de la Dirección General de Personal de la Secretaría de Educación Pública. Por lo anterior y derivado también de los importantes retos que impone la filosofía sobre la mejora continua para el desarrollo institucional del Sistema Educativo Nacional de los tecnológicos descentralizados, es indispensable dotar al Instituto Tecnológico Superior de la Región de la Sierra de las áreas administrativas necesarias para el cumplimiento de sus metas y objetivos. Es por ello que en la cuarta sesión ordinaria de fecha 27 de noviembre del 2008, la Honorable Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de la Región de la Sierra instruye al interior a las áreas administrativas competentes mediante el acuerdo número 01.04.27.11/2008 para que se realice un análisis al decreto de creación con el objetivo de adecuarlo a la estructura autorizada por la Secretaría de Educación Pública. Este mandato del órgano superior de la institución educativa atiende al señalamiento realizado por las Secretarías de Contraloría y Administración y Finanzas para que las plazas otorgadas mediante el acuerdo en comento concuerden con el instrumento jurídico que crea a la institución. Asimismo, se faculta al director general del instituto para que delegue y otorgue poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración en materia laboral, con el fin de desahogar los asuntos en la materia con mayor eficacia y prontitud, dotando a quien corresponda de la representación suficiente para acudir ante las instancias pertinentes. Por todo lo anterior fundado y motivado, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Tabasco. Segundo, se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente decreto. Tercero, en un plazo no mayor a 180 días hábiles a partir de la entrada en vigor del presente decreto, se deberán publicar en el periódico oficial del Estado las reformas correspondientes al reglamento interior del Instituto Tecnológico Superior La Región Sierra, derivadas del presente decreto. Atentamente, efectivo no reelección, químico Andrés Rafael Granier Melo, gobernador del Estado de Tabasco, licenciado Miguel Alberto Romero Pérez, consejero jurídico del Poder Ejecutivo de Tabasco, maestra Rosa Beatriz Luque Green, secretaria de Educación del Estado de Tabasco. Es cuanto, diputado presidente. La iniciativa presentada por el Ejecutivo del Estado se turna a la Comisión Orgánica de Educación, Cultura y Servicios Educativos para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción octava, inciso D, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado. Se instruye al oficial mayor, realice los trámites conducentes. Se le concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Fernando Valenzuela Pernas, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, para que dé lectura a una iniciativa de decreto. Gracias, diputado presidente. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Villahermosa, Tabasco, 29 de abril 2011. Diputado Andrés Ceballos Ábalos,
presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, presente, con las facultades que me confieren los artículos 33, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 72, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 74 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, me permito someter a consideración de esta honorable Asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco de conformidad con la siguiente exposición de motivos. La transparencia es una cualidad de los estados democráticos que permite conocer el comportamiento de la administración pública en forma veraz, oportuna y sistemática. Además de fortalecer y promover la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, la transparencia evita la improvisación, la ineficiencia y la discrecionalidad arbitraria en el manejo de los recursos. De igual forma, la transparencia reduce la incertidumbre y aumenta la predictibilidad de las decisiones del gobierno, logrando la reducción del riesgo e impulsando la inversión privada y, por ende, el crecimiento económico y la generación de empleos productivos. En razón de ello, el día de hoy presento ante ustedes una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, a fin de integrar en el catálogo de información mínima de oficio los datos que en materia de endeudamiento deban publicar los sujetos obligados, así como para obligar a los ayuntamientos a publicar la información relativa al proceso de entrega-recepción. En cuanto al endeudamiento, cabe señalar que la forma en que actualmente se presenta información en los portales de transparencia no permite conocer claramente las características del financiamiento y su evolución, ni los proyectos de inversión para los cuales este fue aprobado, dificultando el conocimiento de los ciudadanos acerca del manejo y destino de dichos recursos. Al respecto, debemos mencionar que el año pasado, esta 60ª legislatura aprobó reformas a la Constitución Política Local y a la Ley de Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus municipios, a fin de aumentar hasta un 15% el límite máximo para contratar, sin requerir autorización expresa del Congreso, financiamientos cuya vigencia no excedan un año, así como para autorizar líneas globales de financiamiento, afectar en pago y o garantía ambas las participaciones o aportaciones federales que les correspondan a las entidades públicas, entre otras modificaciones. Derivado de ello, el 25 de mayo de 2010, este honorable Congreso autorizó al municipio de Centro la contratación de una línea global de financiamiento por hasta 460 millones de pesos. Asimismo, el 26 de octubre del mismo año, este pleno autorizó a los ayuntamientos de Balancán, Cárdenas, Centla, Centro y Comalcalco para contratar empréstito y afectar como fuente de pago de las obligaciones que deriven de la contratación hasta el 25% del derecho y los ingresos que les correspondan del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, mediante la adhesión a un fideicomiso irrevocable de admisión y fuente de pago. En la misma fecha, se autorizó al Ayuntamiento de Nacajuca para contratar un financiamiento hasta por un monto de 23 millones de pesos, más accesorios financieros, recursos destinados a la adquisición de un terreno que, una vez donado a la Secretaría de Educación Pública, se utilizará para la construcción del Instituto Tecnológico de la Chontalpa. Dichos empréstitos fueron aprobados por este Poder Legislativo, después de valorar su necesidad, viabilidad y rentabilidad socioeconómica, por lo que su adecuada publicidad en los portales de transparencia permitirá conocer la eficiencia y el manejo de los recursos. Ahora bien, respecto a la publicación como información mínima de oficio de los datos relativos a la entrega-recepción, ya esta sea final o intermedia, de los ayuntamientos, basta señalar que el pasado 29 de diciembre de 2010 se publicó en el suplemento B del Periódico Oficial del Estado
número 7128, el decreto 076, mediante el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones a la Ley Orgánica de los Municipios del Estado en materia de entrega-recepción. Por lo que ahora los ayuntamientos tienen, entre otras, la obligación de crear comisiones de enlace de entrega-recepción al concluir una administración municipal para entregar a quienes lo sustituyan en sus funciones los asuntos y recursos que les hayan sido asignados para el ejercicio de sus atribuciones legales. La transparencia de este proceso permitirá a los ciudadanos conocer los detalles de la situación financiera, presupuestal, inmobiliaria, de obras públicas, así como los recursos humanos y materiales que entrega y recibe respectivamente cada administración. Lo anterior, en congruencia con los criterios establecidos en el artículo 28 de la referida Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco. Por lo expuesto, presento ante el Pleno de este Honorable Congreso del Estado la siguiente iniciativa de decreto. Artículo único. Se reforman el inciso M de la fracción primera y los incisos H y de la fracción quinta del artículo 10 y se adiciona un párrafo segundo al inciso M de la fracción primera y un inciso J a la fracción quinta del mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco para quedar como sigue. Artículo 10. Los sujetos obligados pondrán a disposición del público, difundiéndola y actualizándola, la siguiente información. Fracción primera. Se considera información mínima de oficio la siguiente. Inciso M. Información sobre la situación económica, estados financieros y endeudamiento de los sujetos obligados. Tratándose de la contratación de deuda pública, los sujetos obligados deberán señalar 1. El monto, periodo o plazo de vigencia del financiamiento. 2. La institución con la que se contrata. 3. Las garantías y o avales. 4. La fuente de pago. 5. La descripción de los proyectos de inversión pública para los que se aprobó el financiamiento. Y 6. La evolución del crédito, así como los avances físicos y financieros de las obras, programas y proyectos que se realicen con los recursos derivados de los empréstitos. Fracción quinta. Sin perjuicio de lo previsto en la fracción primera de este artículo, los ayuntamientos deberán informar, inciso H, el catálogo de localidades y la metodología empleada para su conformación. Inciso I, cuotas y tarifas aplicables, impuestos, derechos, contribuciones de mejora, así como las tablas de valores unitarios de suelos y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. Y, inciso J, la información que forma parte de la entrega-recepción final o intermedia, según corresponda y conforme a los criterios señalados en la Ley Orgánica de los Municipios del Estado. Transitorio, artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Es cuanto, diputado presidente. La iniciativa presentada por el ciudadano diputado Fernando Valenzuela Pernas se turna a la Comisión Orgánica de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho corresponda. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción segunda, inciso H, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, se instruye al oficial mayor realice los trámites pertinentes. Se le concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada Lucila Domínguez Sánchez, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, para que dé lectura a una propuesta con punto de acuerdo.
Nuevamente, con el permiso del público presente, de los medios de comunicación, de mis compañeras y compañeros diputados, así como del presidente y los integrantes de la mesa directiva. Villahermosa, Tabasco, a 27 de abril del 2011. Sé diputado Andrés Ceballos Ábalos, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, presente. En uso de las facultades conferidas por los artículos 28, segundo párrafo, 33, fracción segunda y 36, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Tabasco, 71, 72, fracción segunda, 73 y 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, así como el artículo 74 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, me permito presentar ante esta soberanía la propuesta con punto de acuerdo al tenor de las siguientes consideraciones. Número 1, que a raíz que la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Nacional del Agua en estos tiempos de sequía están descargando excedentes de agua de la presa Peñitas y aunado a la construcción de la compuerta El Macayo, el agua es totalmente descargada al río Samaria con un volumen de 900 metros cúbicos por segundo de día y 1.100 metros cúbicos por segundo de noche. Esto además de la descarga normal del agua, lo cual llega a un total de 80 millones de metros cúbicos diario. Lo anterior en virtud de evitar un daño latente mayor de inundación en el estado de Tabasco, dicho según por las dependencias mencionadas y que al parecer se prolongará hasta noviembre del 2012. Lo anterior ha ocasionado que el río Samaria aumente sus niveles de agua y de manera particular dicho río, por su paso por el municipio de Nacajuca, ha provocado que se desborde y como consecuencia inunde las tierras de siembra agrícola y de pastura para ganado de la población de las comunidades, ya que por ser la zona más baja del estado es en donde viene a recular toda esa agua, que aunado a esta decisión tomada y por el retraso en los desasolves y drenes y canales del municipio, hoy estamos padeciendo una vez más en plena seca y único municipio otra inundación. 3. Por lo que viendo la gravedad del daño, la necesidad de las personas afectadas y la emergencia social que han provocado en las comunidades de Nacajuca estas descargas excedentes de agua, solicito la atención inmediata y urgente en el ámbito de sus competencias de las diversas dependencias federales y estatales de la manera siguiente. Al Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas Regional, integrado por los representantes de las dependencias federales y estatales, que se regule esta descarga excedente de agua con un solo volumen de descarga uniforme de 900 metros cúbicos por segundo. B. A la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación que agilice los recursos económicos para el pago del programa de producción pecuaria sustentable y ordenamiento ganadero y apícola PROGAN a todos los beneficiados del municipio. Esto por la gran necesidad de la contingencia pasada, que durante 4 meses estuvieron en el agua y muchos de ellos siguen siendo afectados actualmente. Cabe hacer mención que la entrega de estos recursos regularmente se hacen en el segundo semestre del año, por lo que de hacerlo a principios del mes de mayo será bastante benéfico para el sector ganadero. Al gobierno del estado de Tabasco para que atienda a los productores de manera eficiente mediante la verificación de las condiciones de las praderas y las plantaciones, así como también mediante un inventario físico del ganado que presente algún grado de afectación, permitiendo con esto que los apoyos que puedan darse lleguen a quien realmente haya sido afectado. Por lo que se le solicita que a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca asigne recursos económicos para la implementación de programas emergentes a los productores agrícolas y ganaderos, así como también para la indemnización de las siembras en general y para la compra de aves de corral listos para su consumo. D.
el gobierno federal y estatal para que programen recursos para implementar programas sociales permanentes única y exclusivamente para las personas afectadas, ya que como todos sabemos, esta descarga excedente de agua durará un largo tiempo por la construcción de las obras de infraestructura del Plan Hídrico Integral, mientras se realicen los análisis para que se determine si es procedente la indemnización de sus tierras afectadas, ya que por razones obvias, estas personas durante este lapso de tiempo no tendrán manera de trabajar y por lo consiguiente no tendrán ingreso para su sustento diario. Punto de acuerdo. Primero, el Honorable Congreso del Estado de Tabasco exhorta respetuosamente al Comité de Preparación de Obras Hidráulicas Regional integrado por los representantes de las dependencias federales y estatales que se regule esta descarga excedente de agua con un solo volumen de descarga uniforme de 900 metros cúbicos por segundo. A la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación que agilice los recursos económicos para el pago del programa de producción pecuaria sustentable y ordenamiento ganadero y apícola, PROGAN, a todos los beneficiados del municipio. Esto por la gran necesidad de la contingencia pasada, que durante 4 meses estuvieron en el agua y muchos de ellos siguen siendo afectados actualmente. Cabe hacer mención que la entrega de estos recursos regularmente se hacen en el segundo semestre del año, por lo que de hacerlo a principios del mes de mayo será bastante benéfico para el sector ganadero. Al gobierno del Estado de Tabasco para que atienda a los productores de manera eficiente mediante la verificación de las comunidades, de las condiciones de las praderas y las plantaciones, así como también mediante un inventario físico del ganado que presente algún grado de afectación, permitiendo con esto que los apoyos que puedan darse lleguen a quien realmente haya sido afectado, por lo que se les solicita que a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca asigne recursos económicos para la implementación de programas emergentes a los productores agrícolas y ganaderos, así como también para la indemnización de las siembras en general y para la compra de aves de corral listos para su consumo. Al gobierno federal y estatal para que programen recursos económicos para que se implementen programas sociales permanentes única y exclusivamente para las personas afectadas, ya que como todos sabemos, esta descarga excedente de agua durará un largo tiempo por la construcción de las obras de infraestructura del Plan Hídrico Integral, mientras se realizan los análisis para que se determine si es procedente la indemnización de sus tierras afectadas, ya que por razones obvias estas personas en este lapso de tiempo no tendrán manera de trabajar y por lo consiguiente no obtendrán ingresos para su sustento diario. Se le exhorta al gobierno federal para que a través de la Comisión Federal de Electricidad determine la condonación del pago de los recibos de luz de las personas de las comunidades afectadas por las inundaciones del año pasado, esto en base que fue el único municipio donde las inundaciones se prolongaron hasta por 4 meses. Segundo, se instruye al oficial mayor del Honorable Congreso del Estado que realice los trámites necesarios para hacer llegar el presente acuerdo a su destinatario para su conocimiento, trámite correspondiente. Atentamente, sufragio efectivo, no reelección, diputada Lucila Domínguez Sánchez. Quiero también hacer del conocimiento que en el ánimo de contribuir a una solución integral permanente durante el proceso de la construcción de infraestructura del plan hídrico, hemos acordado y se resuelva la problemática de fondo en las comunidades afectadas. Hemos acordado con el diputado Juan José Peralta Fósil de que nuestra
nuestros respectivos puntos de acuerdo se manden a comisiones para que ya en las comisiones formalicemos la integración en esta Cámara de Diputados de 2 mesas de trabajo, una técnica y otra social. En la primera, donde revisemos todo lo relacionado con infraestructura, y la mesa social, donde se revise todo lo relacionado con las afectaciones y apoyos emergentes. Esto en base a que tanto él como yo y los demás compañeros diputados de esta legislatura nos queda claro de que la cuestión del asunto y la problemática que hoy nos aqueja en el municipio de Nacajuca no es una cuestión pasajera, ni es una cuestión de espera, sino que nos tenemos que sentar a hacer un análisis profundo, pero también tomarlo con toda la seriedad y responsabilidad, porque nos queda claro que es el único municipio que hasta el día de hoy sigue afectado por la cuestión de la descarga de aguas de las presas, y que es un asunto que se va a llevar mucho tiempo, principalmente por el conocimiento que tengo de las obras de infraestructura del plan hídrico que se van a realizar en el municipio de Nacajuca. Son obras que, como muchos conocemos en las comunidades, peticiones añejas de mucha gente, principalmente de las comunidades indígenas, han venido haciendo durante muchos años, y que hoy tenemos la seguridad de que se van a llevar a cabo en el municipio de Nacajuca con la construcción del recurso del Fonden, y además de que van a ser obras que no se van a construir en este año, sino que se van a llevar parte del 2012. Y como es una cuestión que nos queda claro que no es espontánea, sino es una cuestión permanente que va a prevalecer en las comunidades que hoy son totalmente afectadas, principalmente de las zonas indígenas, por eso hacemos esta propuesta y unimos esfuerzos para que esto se pueda erradicar a fondo y que realmente se les brinden la atención y los apoyos necesarios mientras se hace el proceso de análisis, para que a medida que se vayan construyendo las obras se llegue a la determinación de que si realmente las tierras tienen que ser indemnizadas, se lleve a cabo en base a la elaboración de las obras y en base al análisis que se haga durante el tiempo de proceso. Es cuanto, señor presidente. Con el permiso de esta soberanía, en virtud de que el ciudadano diputado Juan José Peralta Fósil tiene registrado un punto relacionado con el anterior que ha hecho alusión la diputada Lucila Domínguez Sánchez, se le concede el uso de la voz al ciudadano diputado Juan José Peralta Fósil para que dé lectura a un punto de acuerdo. Honorable Congreso del Estado. Me permite un momento, ciudadano diputado. Se solicita al público asistente guarde silencio y respete la intervención de los oradores. Puede proseguir, ciudadano diputado. Honorable Congreso del Estado. Señores diputados, el día de hoy nos acompañan en este recinto ciudadanos tabasqueños de los municipios de Nacajuca, Cunduacán, Jalpa de Méndez, Cárdenas, Centla y Centro. Sean ustedes bienvenidos a este Congreso, porque esta es la casa del pueblo de Tabasco.
En los últimos 4 años, los tabasqueños hemos pasado a ser ciudadanos sacrificables, en aras de mayores beneficios económicos para quienes manejan la industria eléctrica nacional, en contubernio con las grandes empresas extranjeras, es decir, los beneficiarios de la era de los grandes negocios. En tales circunstancias, se ha vuelto un hecho recurrente estar inundándonos de manera artificial, sin importar la pérdida irremediable de cosechas, animales domésticos, muebles, patrimonio familiar, etc. Al principio se inundó sin piedad a todos los tabasqueños. Hoy, en un hecho igual de aberrante e inhumano, se selecciona a las víctimas y se privilegia que sean de estratos vulnerables y no urbanos. En efecto, para los gobiernos federal y estatal, lo importante no es salvaguardar a todo Tabasco de las inundaciones. Por el contrario, para ellos lo prioritario es proteger únicamente a ciertas zonas urbanas de la entidad. Considero que en nuestra calidad de legisladores locales debemos ser vigilantes de que se otorgue un trato digno a toda nuestra población. Es evidente que debe protegerse a Villahermosa. En eso todos estamos de acuerdo. Se trata del corazón económico y político de Tabasco, pero también debe cuidarse con una visión integral el patrimonio y la integridad física de todos los tabasqueños. La situación no estriba en salvar a unos y dejar que otros pobladores se inunden. Tampoco se trata de constituirse en semidioses capaces de determinar el destino de vidas y de patrimonios. Por el contrario, nuestra función debe ser constituirnos en garantes del bienestar de todos los habitantes de Tabasco y ser defensores ante los posibles abusos de otros poderes o de otros niveles de gobierno. Hoy quiero llamar la atención de ustedes en torno al drama que viven cientos de familias tabasqueñas de nuestra zona indígena Chontal. Se trata de tabasqueños que han padecido y resentido el efecto de las inundaciones del 2007, 2008, 2009, 2010 y ahora, en pleno mes de abril, ya con las consecuencias del 2011. Miles de familias tabasqueñas que perdieron sus cosechas hace unos meses en el marco de las inundaciones de 2010 y que hoy, que con esperanzas empezaban a volver a sembrar sus tierras, contemplan con impotencia cómo las aguas vuelven a destruir el fruto de su esfuerzo. Y conste que no se trata de un invento generado por la fracción parlamentaria del PRD en este Congreso. Al respecto, me permito citar textualmente lo dicho por Andrés Granier hace algunos días. Inicia la cita. Ahorita se está inundando la parte baja de Nacajuca. En estos momentos estoy consciente de ello, mas sin embargo es necesario hacerlo porque hay un acuerdo en la Secretaría de Gobernación de bajar las curvas guías para que las presas tengan la capacidad en la temporada de lluvias. Se cierra la cita. Como se puede apreciar, es una confesión del titular del Ejecutivo del Estado, reconociendo que se está inundando a la zona Chontal en aras de encubrir la ineptitud de la Comisión Nacional del Agua. Para poder
realizar esta inhumana acción, se ha concluido la construcción de un espigón río arriba, mismo que envía una mínima cantidad de agua al río Carrizal y se canaliza la mayor cantidad de agua hacia el río Samaria, con la consiguiente inundación para los municipios de la Chontalpa, específicamente a las municipalidades de Cárdenas, Cunduacán, Jalpa de Méndez, Nacajuca, Centla y Centro. Según información oficial de la Comisión Nacional del Agua, se están desfogando hasta 900 metros cúbicos por segundo de la presa Peñitas, la mayor de las cuales se van hacia el río Samaria. Al efecto, la Unidad Municipal de Protección Civil de Nacajuca reconoce que hay afectaciones en las comunidades de la denominada zona número 2. Sin embargo, se deja de mencionar que también están afectadas comunidades de la zona 1, sumando un total de alrededor de 22 comunidades solo en el municipio de Nacajuca, con una superficie de aproximadamente 7,000 hectáreas. A ello habría que agregar las correspondientes a los demás municipios afectados. Como consecuencia de lo anterior, vislumbramos un manejo perverso del gobierno que pretende resolver el problema con dádivas, entregando 2 sacos de alimento para ganado y algunos pollitos. La pregunta es, ¿en qué superficie productiva crecerán el ganado o los pollitos si todas las tierras de la Chontalpa estarán inundadas? Hoy es preciso que el Congreso del Estado se reivindique y salga de verdad en defensa de los tabasqueños. Ante la desgracia que padecen miles de tabasqueños, este Congreso tiene la oportunidad de responder a la confianza y al voto de los tabasqueños, de cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales, de asumir sus compromisos éticos y políticos con la ciudadanía y de estar a la altura del momento histórico que nos ha tocado vivir. Por todo lo antes expuesto, respetuosamente me permito someter a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo. Artículo único. Se demanda a los gobiernos federal y estatal implementen una solución integral al problema de las inundaciones artificiales en Tabasco. Renuncien a la irracional idea de utilizar un espigón para inundar a la zona de la Chontalpa e indemnicen a la brevedad a las miles de familias afectadas por los daños generados por el desvío de las aguas en el espigón y la compuerta ubicada en lo que se conoce como el Macayo. Honorable Congreso, ciudadanos de los municipios afectados, el día de hoy establecí comunicación con el diputado José Carlos Ocaña, que preside la Junta de Coordinación Política de este Congreso, y también con la diputada del municipio de Nacajuca, para empezar a trabajar acuerdos en beneficio de los municipios afectados. Hemos convenido que hoy mismo se les va a recibir, terminando la sesión, para platicar de manera inmediata los puntos que se tienen que ir resolviendo. La próxima semana, como bien lo comentaba la diputada de Nacajuca con antelación, se establecerán 2 mesas de trabajo para también analizar conjuntamente con las autoridades federales y estatales la problemática de las zonas afectadas. Quiero dejar muy claro
que en lo personal voy a asistir a estas mesas de trabajo, pero no voy con el ánimo de pedir pollitos o de pedir 2 sacos de alimento para ganado. El problema no es ese. El problema es una solución de fondo, porque de otra manera sería una burla al pueblo entregarle pollitos y alimentos para ganado o semillas para sembrar cuando no hay superficie donde pueda hacerse ese trabajo, ya que están bajo el agua. Con ese ánimo vamos a ir a estas mesas de trabajo, pero también de manera paralela, como ya lo ha hecho público la dirigencia estatal del PRD, vamos a solicitar la intervención inmediata de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal para buscar una solución de fondo, integral y seria para este problema que está afectando a los municipios de la Chontalpa. De tal manera que estamos abiertos al diálogo, pero no vamos a ninguna simulación o a ningún juego donde se pretenda engañar al pueblo. Vamos a estar en esas mesas, pero no solo a nivel de burocracias. He pedido que en esas mesas estén los representantes de los pueblos afectados, haciendo escuchar su voz como debe de ser en todo momento. Con ese ánimo, vamos la semana próxima a estas mesas. Mantendremos debidamente informados al pueblo de Tabasco y las veces que sea necesario estaremos en las comunidades afectadas, cerca de la gente, buscando las soluciones a este grave problema de las inundaciones. Muchas gracias. Las propuestas presentadas por la ciudadana diputada Lucila Domínguez Sánchez y el ciudadano diputado Juan José Peralta Fósil se turnan a la Comisión Especial de Recursos Hidráulicos para que proceda a su estudio, análisis y emisión del acuerdo dictamen que en derecho proceda, de conformidad en lo dispuesto en el artículo 2 del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por lo que se integran las comisiones orgánicas y una especial de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado para el año 2011, aprobado en sesión plenaria el 8 de febrero del año en curso, que se deduce de su similar en relación al punto 3º, inciso E, aprobado en pleno el 7 de enero de 2010. Se instruye al oficial mayor realice los trámites respectivos. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Marcela de Jesús González García, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, para que dé lectura a una propuesta con punto de acuerdo. Gracias, presidente. Con el permiso de la mesa directiva. Ciudadano diputado Andrés Ceballos Ábalos, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Tabasco presente, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 33, fracción segunda y 36, fracción primera y 43 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 72, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, por su amable conducto a mi carácter de diputada integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional,
me permito someter como un asunto urgente para su análisis, discusión y aprobación en su caso de esta soberanía de un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que a su vez se exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que modifique el mecanismo para la implementación del Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas y establezca que este mecanismo no implique deuda para los estados, así como para que en los presupuestos de egresos de la Federación de ejercicios subsecuentes no se condicione las entidades federativas para tener acceso a cualquiera de los fondos previstos en los presupuestos respectivos, y considerando que el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio 2011, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha de diciembre del 2010, prevé el Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas por un monto de 4.500 millones de pesos para atender oportunamente las necesidades de la población afectada por desastres naturales. Segundo, que el primer párrafo del artículo 15º transitorio del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio 2011 señala que a más tardar el 31 de enero del 2011 el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, deberá presentar a la Cámara de Diputados las disposiciones generales para el Fondo de Desastres Naturales, así como para el Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas que consideren que el ejercicio de dichos fondos sea sencillo y permita atender oportunamente las necesidades de la población afectada por un desastre natural. Tercero, sin embargo, con fecha 25 de noviembre del año 2010, el Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, creó el fideicomiso denominado Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas para la administración de los recursos de este fondo. Cuarto, que de acuerdo con las reglas de operación del fideicomiso para la administración del Fondo de Reconstrucción de las entidades federativas, los estados solo podrán disponer de los recursos federales de este fondo a través de créditos que otorgue el Banco Nacional de Obras y Servicios. Quinto, que al condicionar con la contratación de créditos el acceso a los recursos del Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas no se cumple con lo determinado en el párrafo primero del artículo 15º transitorio citado en el considerando segundo de este acuerdo, ya que ello implica requisitos que impiden a las entidades federativas atender de forma inmediata las necesidades de la población afectada, más aún si se toma en cuenta el procedimiento legislativo que debe agotarse para obtener las autorizaciones de los congresos estatales. La contratación de crédito va en contra de las fortalezas económicas de las entidades federativas que de por sí están demeritadas por los desastres naturales que han venido sufriendo algunas recurrentemente, como es el caso de Tabasco. Asimismo, la contratación de estos créditos podría influir de manera negativa en la calificación crediticia de las entidades federativas, aun y cuando éstas no tengan la obligación del pago del capital principal. Sexto, que por acuerdo de fecha 16 de marzo del presente año, esta 60ª legislatura aprobó un punto de acuerdo por el que se exhortó al Gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que modifique las reglas de operación para la implementación del Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas y se establezca un mecanismo que no implique deuda para los estados. Séptimo, que por oficios sin números de fecha 17 de marzo de este año, suscritos por el oficial mayor de este honorable Congreso, fue remitido al ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos y al secretario de Hacienda y Crédito Público el exhorto correspondiente. Octavo, que a la fecha no se ha recibido respuesta al exhorto acordado por esta legislatura con fecha 16 de marzo del año en curso. No obstante la urgencia del caso requerido, dado que ya se han originado eventos que requieren de su atención. Permítame, diputada, con fundamento en el artículo 25, fracción tercera, 31, inciso F, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 83 del Reglamento Interior, solicito a los compañeros diputados guarden el orden y respeto debido para poder continuar con el desarrollo de la presente sesión. Puede proseguir, ciudadana diputada. Gracias, diputado presidente.
Octavo, que a la fecha de hoy no se ha recibido respuesta al exhorto acordado por esta legislatura con fecha 16 de marzo del año en curso. No obstante la urgencia del caso requerido, dado que ya se han originado eventos que requieren de su atención pronta e inmediata con recursos del Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas. Noveno, que con base en lo anterior y con fundamento en los artículos 33, fracción segunda y 36, fracción primera y 43 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 72, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, tengo a bien someter para su análisis, discusión y aprobación en su caso un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que a su vez se exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que modifique el mecanismo para la implementación del Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas y establezca que este mecanismo no implique deuda para los estados, así como para que en los presupuestos de egresos de la Federación de ejercicios subsecuentes no se condicione a las entidades federativas para tener acceso a cualquiera de los fondos previstos en los presupuestos respectivos. Punto de acuerdo. Primero, se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que a su vez exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que modifique el mecanismo para la implementación del Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas y establezca que este mecanismo no implique deuda para los estados. Segundo, se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que establezca en los presupuestos de egresos de la Federación de los ejercicios subsecuentes que el Ejecutivo Federal no condicionará a las entidades federativas la contratación de créditos para tener acceso a cualquiera de los fondos para la atención de desastres naturales y o reconstrucción de entidades federativas o de infraestructura o como se le denomine a los mismos. Tercero, previo los trámites de ley por conducto del oficial mayor de este Congreso, hágase llegar el presente acuerdo a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para los fines correspondientes. Cuarto, de igual manera, remítase copia autorizada de este punto de acuerdo a los honorables congresos locales de las entidades federativas y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para su conocimiento y, en su caso, adhesión del mismo. Dispensa de trámite en comisión. De conformidad con el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, solicito que el presente acuerdo sea tramitado como un asunto urgente y como consecuencia se dispense el trámite en comisión. Atentamente. Gracias, diputado presidente. Con respecto a la solicitud para que se califique de urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada y se dispense el requisito de turnar la comisión, de conformidad con el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se instruye a la Secretaría, se sirva a consultar al Pleno en votación ordinaria si es de calificarse como urgente. En virtud de que ha sido calificada como urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada, previo a su aprobación, procederemos a su discusión. Solicito a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión, se anoten ante esta presidencia dando a conocer si es en favor o en contra. Solicito a los ciudadanos diputados orden.
nos vamos a la última, ¿no? De conformidad con lo previsto en el artículo 107, parte final de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra de la propuesta de punto de acuerdo, procederemos a su votación. Solicito a la Secretaría que en votación ordinaria someta la propuesta de punto de acuerdo a la consideración de esta soberanía. En votación ordinaria se somete la propuesta de punto de acuerdo a consideración de esta asamblea. Quienes estén a favor de la propuesta, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. La propuesta de punto de acuerdo ha sido aprobada con 34 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Con la facultad establecida en los artículos 28, segundo párrafo, y 36, fracción 43ª de la Constitución Política Local, se declara aprobado el punto de acuerdo mediante el cual el Honorable Congreso del Estado de Tabasco exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que a su vez exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que modifique el mecanismo para la implementación del Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas y establezca que este mecanismo no implique deuda para los estados. Segundo, se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que establezca en los presupuestos de egresos de la Federación de los ejercicios subsecuentes que el Ejecutivo Federal no condicionará a las entidades federativas la contratación de créditos para tener acceso a cualquiera de los fondos para la atención de desastres naturales y o reconstrucción de entidades federativas o de infraestructura o como se le denomine de los mismos. Tercero, previo los trámites de ley por conducto del oficial mayor de este Congreso, hágase llegar el presente acuerdo a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para los fines correspondientes. Cuarto, de igual manera, remítase copia autorizada de este punto de acuerdo a los honorables congresos locales de las entidades federativas y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para su conocimiento y, en su caso, adhesión al mismo. Se le concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Alberto de la Cruz Pozo para que a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional dé lectura a una propuesta con punto de acuerdo. Con su permiso, diputado presidente. Amigas y amigos diputados, amigos de los medios, público en general. El suscrito diputado Alberto de la Cruz Pozo, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, con la facultad que me confiere el artículo 36, fracción 43 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, me permito someter a la consideración del Pleno la propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal y Secretaría del Gobierno del Estado de Tabasco para que realicen los trabajos de difusión de los atractivos turísticos de la zona de los ríos, en especial el sitio de Reforma con el descubrimiento de la ciudad maya Moral Reforma en Balancán, generando
una mayor derrama en beneficios económicos y sociales para la población del municipio al tenor de lo siguiente. El sector turismo, dada su importancia como factor de desarrollo y motor de crecimiento, tiene varias características que lo convierten en una prioridad municipal. Cabe notar que la riqueza cultural de la zona de los ríos implica que existen amplias oportunidades de actividades turísticas que requieren de una difusión más intensa. La raíz de esta propuesta tiene su respaldo de que a mayor integración mundial, aunada a la riqueza natural, cultural y natural de nuestro país, implica que México hoy en día se encuentra en situación de nuevo potencial. Para que el desarrollo exitoso del sector turismo sea uno de los ejes de desarrollo del país, ciertamente ese desarrollo acelerado a nivel mundial también implica que la demanda por servicios turísticos en un futuro se incrementará de forma importante en los años venideros. Finalmente, el aumento en la población pensionada en los países industrializados envuelve una proporción cada vez mayor de individuos de elevados recursos socioeconómicos con intereses por realizar largos viajes a distintos atractivos. Sin embargo, al igual que en otros ámbitos, el mismo fenómeno de globalización lleva a que el viajero, tanto el nacional como el extranjero, tengan mayores opciones, así como la tecnología de la información facilita adquirir información y realizar la planeación de un viaje en nuestro país. Lo hace también para otros destinos. Los menores costos de transportación aérea permiten a nuestros visitantes tradicionales tener acceso a destinos más alejados. Ello involucra que, al igual que en otros ámbitos de la actividad económica, las oportunidades y retos que representa la integración mundial deben resolverse mediante políticas públicas decididas. El sector turismo debe ser reconocido como una pieza clave en el desarrollo económico del país. Asimismo, se debe garantizar que el crecimiento del sector respete los entornos naturales, culturales y sociales. Es justamente la riqueza de México en términos de una cultura, enorme diversidad climática, belleza orográfica, fauna y flora endémicas y su sociedad vibrante y abierta, la que atrae y diferencia a nuestro país de otras naciones del mundo. El papel del sector como detonante del desarrollo local implica un desarrollo de infraestructura local. Solo de esa forma puede consolidarse una mejoría en el bienestar de las poblaciones, que les permita ser partícipes plenos del proceso de desarrollo. Para nuestra circunstancia, hacer de Balancán un municipio líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos culturales, es también hablar de crecer condiciones de certeza jurídica para las nuevas inversiones en los destinos turísticos y consolidar los existentes. El esfuerzo de la política turística es también su difusión, el darnos a conocer y asegurar un desarrollo turístico integral, como lo son los casos de la zona arqueológica y los balnearios naturales del municipio de Balancán, ubicado en la localidad de Reforma, lugar paradisíaco del río San Pedro, afluente de los Umacinta, conjunto hídrico que forma 4 cascadas impresionantes y que son área nacional protegida. Además, es uno de los países más bellos de la región y se localiza, paisajes de la región, y se localiza a 55 kilómetros de la ciudad de Balancán, teniendo acceso por la carretera Balancán-El Triunfo y la zona arqueológica de Reforma. Pertenece al grupo de ciudades de la cuenca del Umacinta, al igual que Pomoná, Palenque y Bonampak. Guarda similitud con Tikal en Guatemala y Río Bec en Campeche. Es un sitio aún sin explorar en su totalidad. Cuenta con grandes plazas rodeadas de altas estructuras de perfil alargado que recuerda la arquitectura
de Ticalo Las Torres de Ríos Bec. Su conjunto principal tiene 7 edificios medianos y varios pequeños. Asimismo, se encuentra cerca a este lugar el importante edificio maya número 14, que domina toda la geografía de la zona y que es actualmente el más importante del complejo arqueológico. Cabe mencionar que hace meses fueron encontradas 9 piezas arqueológicas con una antigüedad de más de 1500 años. Por lo anteriormente expuesto, propongo al Pleno de este honorable Congreso lo siguiente. Punto de acuerdo. Único. El honorable Congreso del Estado de Tabasco exhorta a la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal y la Secretaría de Gobierno del Estado de Tabasco para que a la brevedad realicen los trabajos de difusión de los atractivos turísticos de la zona de los ríos, en especial el sitio de Reforma, con el descubrimiento de la ciudad maya Moral Reforma en Balancán, generando una mayor derrama en beneficios económicos y sociales para la población del municipio, por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos. Con fundamento en el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito al Pleno de este honorable Congreso sea tratado como asunto urgente y se obligue su turno a comisiones. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Muy amable. Con respecto a la solicitud para que se califique de urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada y se dispense el requisito de turnar la comisión, de conformidad con el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se instruye a la Secretaría se sirva a consultar al Pleno en votación ordinaria si es de calificarse como urgente. En votación ordinaria se pregunta al Pleno si es de calificarse como urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Informa la Presidencia que la propuesta de punto de acuerdo presentada sí ha sido aprobado como asunto urgente por unanimidad. En virtud de que ha sido calificada como urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada, previo a su aprobación, procederemos a su discusión. Solicito a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión, se anoten ante esta presidencia dando a conocer si es en favor o en contra. De conformidad con lo previsto en los artículos 107, parte final de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra de la propuesta de punto de acuerdo, procederemos a su votación. Solicito a la Secretaría que en votación ordinaria someta la propuesta de punto de acuerdo a la consideración de esta soberanía. Informa la Presidencia. En votación ordinaria se pregunta al Pleno si está suficientemente discutido. La votación la hacen a 4. En votación ordinaria se somete la propuesta de punto de acuerdo a consideración de esta Asamblea. Quienes estén a favor de la propuesta solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Quienes estén en contra solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Informo al diputado presidente que la propuesta de punto de acuerdo ha sido aprobada por unanimidad. Con la facultad establecida
en los artículos 28, segundo párrafo y 36, fracción 43ª de la Constitución Política Local, se declara aprobado el punto de acuerdo mediante el cual el Honorable Congreso del Estado de Tabasco exhorta a la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal y a la Secretaría de Gobierno del Estado de Tabasco para que a la brevedad realicen los trabajos de difusión de los atractivos turísticos de la zona de los ríos, en especial el sitio de Reforma, con el descubrimiento de la ciudad maya Moral Reforma en Balancán, generando una mayor derrama de beneficios económicos y sociales para la población del municipio. El siguiente punto del orden del día es el de asuntos generales. El compañero legislador que desea hacer uso de la palabra, favor de anotarse con la diputada secretaria para concederles el uso de la voz hasta por 15 minutos. Ya por escrito. Okay. Entonces, Juan Francisco Cáceres. Juan Francisco Cáceres de la Fuente. Ajá. Sí. ¿Quién más? Óscar Castillo. Esos son los únicos, ¿ya? Muy bien. Muy bien. Se han anotado para hacer uso de la palabra en asuntos generales los ciudadanos diputados Juan Francisco Cáceres de la Fuente y Óscar Castillo Moa. Se le concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente. De los consejeros. Los consejeros. Buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva de esta soberanía, los medios de comunicación. Posicionamiento con relación a la toma de protesta de los nuevos consejeros del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ya que en el formato no estaba contemplado posicionamiento de los partidos, en nuestra opinión es importante dejar un mensaje al respecto, dada la relevancia que tiene el nombramiento o la toma de protesta de los ya mencionados consejeros. Es difícil entender y conocer la naturaleza de un derecho si se ignora su historia, y más si pasa por alto. Los derechos fundamentales son también un lenguaje y mensaje de la sociedad en sí mismo, que expresan necesidades y demandas sociales de cara al Estado. Se debe comprender entonces que el acceso a la información, más que un privilegio, es un derecho de todos los mexicanos para poder tener información fiel, para tomar mejores decisiones y sobre todo para exigir cuentas a sus gobernantes. Y por consecuencia, tener un gobierno más democrático, más justo y más honesto. Hoy que tomaron protesta los encargados del órgano garante de defender de los ciudadanos, debe dejarse claro que al asumir el encargo, asumen también la garantía, le pese a quien le pese, que la autonomía e independencia en sus resoluciones debe y tiene que estar siempre y sobre todas las cosas a favor de los ciudadanos. Hoy los consejeros reciben de parte de este Congreso la confianza, o en su caso, ¿por qué no decirlo?, el beneficio de la duda. Por ello, los consejeros en su desempeño diario tendrán que demostrar que fueron designados por su profesionalismo, responsabilidad, capacidad y honestidad. Cualidades todas que tendrán que direccionar hacia los ciudadanos y no hacia los poderes. Ninguno de los poderes, ni el Poder Ejecutivo,
que a través de sus diferentes secretarías como la de Administración y Finanzas o cualquier otro funcionario público. Los nuevos consejeros deben asumir que el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública es un órgano que nació en la Constitución de la República como un defensor del derecho a saber de los ciudadanos, estableciendo la legalidad y la exigencia a las autoridades a cumplir con este mandato. El ITAIP tiene una grandísima tarea que le fue heredada de los anteriores consejeros. Recordemos que ante la petición de conocer información financiera del 2010, se armó una estrategia vergonzosa para detener el conocimiento de dicha documentación, en la que intervinieron la Secretaría de Administración y Finanzas, el Tribunal Contencioso, el órgano superior de fiscalización y hasta al área jurídica de este Congreso. ¿Qué tienen que ocultar? Es la labor de los nuevos consejeros continuar con la defensa de los ciudadanos y de que se dé a conocer esta información. El ITAIP tiene que estar sobre todas las cosas a favor de los ciudadanos y resistir las presiones del grupo en el poder, en el que siguen enquistados los vicios del autoritarismo y la opacidad. La sociedad tabasqueña le exige actuar con firmeza, decisión e independencia. Los diputados de la fracción del PAN estaremos pendientes de su trabajo, seremos críticos de sus actuaciones y no dudaremos en levantar la voz cuando sea necesario. Asimismo, seremos solidarios y apoyaremos cuando así sea necesario apoyar la actuación de los consejeros. Yo invito a todas y cada uno de los tabasqueños a solicitar información pública en la medida que todos y cada uno de los ciudadanos tengamos interés en conocer el verdadero actuar del gobierno. Podremos exigir de mejor manera nuestros derechos y por resultado un mejor futuro. Solo con una institución que dé garantías al derecho de los tabasqueños y con la participación de todos podremos lograr que nuestro Estado se encamine hacia una verdadera rendición de cuentas y fortalecimiento de la democracia. Es cuanto, señor presidente. Se le concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Óscar Castillo Moa. Con el permiso de los integrantes de la mesa directiva de este honorable Congreso, compañeras diputadas y diputados, integrantes de los medios de comunicación, público en general. Ciudadano Andrés Ceballos Ábalos, presidente de la mesa directiva del honorable Congreso del Estado de Tabasco. El suscrito, diputado integrante de la Comisión Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional de la 60ª legislatura del honorable Estado de Tabasco, con fundamento en las atribuciones que me confieren los artículos 28, segundo párrafo, 36, fracción 43 de la Constitución Política del Estado Soberano de Tabasco y el artículo 31, fracción A de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, me permito presentar esta soberanía el presente pronunciamiento al tenor de las siguientes. Antecedentes. El gobierno que preside el químico Andrés Rafael Garnier Melo, gobernador constitucional del Estado de Tabasco, ha presentado en diferentes foros que en nuestro territorio se garantiza la paz social y la gobernabilidad. Todo ello en un marco de respeto mutuo y derecho de un Estado de Tabasco. Segundo, en este marco de respeto mutuo dentro de un Estado de derecho, las inversiones públicas y privadas serán bien recibidas, dando con ello certeza a la seguridad y confiabilidad de las que se asientan en nuestra entidad. Tercero, en este entorno estatal de Petróleos Mexicanos debe conducir su relación armoniosa con los habitantes de cada municipio de Tabasco en los que se persiste la industria petrolera.
el respeto y la corresponsabilidad que se tome en cada una de las comunidades, debe prevalecer sin lugar a dudas el acuerdo de las partes involucradas. 4. En los municipios con influencia petrolera no hay resistencia en contra de la industria petrolera. En los últimos 12 años, el desarrollo de Tabasco directamente con el desarrollo de Pemex. Lo que percibimos en el municipio de Centra es la resistencia al cambio de las autoridades del sector petrolero, toda vez que los mismos quieren tratar a nuestros paisanos como mexicanos de segunda o de tercera. Nuestra Carta Magna establece perfectamente claro que todos los nacidos en territorio mexicano tienen los mismos derechos y obligaciones. Por eso le exigimos a Pemex que se comporte como una empresa en la que colaboran mexicanos y que los beneficios que de la misma se obtienen se obtienen justamente en función de sus aportaciones a los activos de esta paraestatal, que se extraen año con año del territorio y litoral pequeños. Quinto, en los 2 últimos años, los habitantes de las comunidades del municipio de Centra han sido marginados y desplazados de la fuente de trabajo que llegan a las mismas. Ellos mismos y sus propios familiares tienen o empiezan a sentir el vacío de sus estómagos, tienen hambre por falta de ingreso y empleo. Es un mal que no nada más nuestro municipio padece. No, hasta esta fecha, ninguna preocupación de esta empresa pública nacional hacia los habitantes que tienen problemas actuales. Sexto, Pemex no ha cumplido con los compromisos contraídos con esa comunidad de nuestro municipio, que inclusive se encuentran por escrito. De ello tienen conocimiento las propias instancias de los 3 niveles de gobierno. No podemos tapar el sol con un dedo. Los problemas están saliendo cada día y tenemos que enfrentarlos con respuestas claras y precisas. Séptimo, cuando los habitantes de estas comunidades solicitan trabajo, se les responde con detención en cárcel. Octavo, recientemente en la ranchería Libertad de Allende, en la ranchería Poterrillo de la colonia San Juan y en el ejido Nuevo Centra se han efectuado detenciones para presentación y consignación según corresponda ante las autoridades correspondientes. Compañeros y compañeras diputadas, hoy está sucediendo en el municipio que me honro representar en este Congreso del Estado. Mañana posiblemente suceda en los municipios que ustedes también representan. 8. Un hecho a la vista es del que obra nuestro poder copia de la misma en que se refiere a la minuta de acuerdo de fecha 22 de mayo del 2009 con motivo de la perforación del pozo Pachira 1, suscrito por el delegado municipal de la colonia San Juan y representante de la Coordinación de Asuntos Externos y Comunicación del activo Samaria Luna. Acuerdos que no han sido cumplidos en realidad. Es ello que los habitantes de esa comunidad manifiestan sus inconformidades de la actitud irresponsable de Pemex para cumplir con los compromisos contraídos. Casi han pasado 3 años de que firmaron estos acuerdos y hasta la actualidad no hay respuestas. En el caso de otras comunidades, estamos recabando la documentación para que en su caso la turnemos a las autoridades correspondientes para su conocimiento y atención oportuna. 10. Ratifico ante esta tribuna, en Tabasco vivimos en un Estado de Derecho. Nadie debe de actuar fuera de la legalidad, pero también desaprobamos el uso de la fuerza pública para detener a culpables, violando al mismo tiempo la garantía de personas inocentes. 11. También expongo que siguiendo los procedimientos establecidos en la Procuración y Administración de Justicia, al que es culpable, que se le aplique la métrica correspondiente, pero que esta no sea la métrica revolucionaria, todos coludos, todos rabones. 12. Al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial del Estado, le solicito que en el ámbito de sus atribuciones requieran informes pormenorizados de las situaciones
problemáticas que vienen dando en el municipio de Centla. 13. Compañeras y compañeros diputados, hoy les manifiesto que sectores productivos y la propia sociedad de mi municipio existe una gran molestia, porque como se están dando las cosas en esta relación comunidades Pemex, la respuesta que ellos esperan es una relación armoniosa, con respeto mutuo y de gran corresponsabilidad de los acuerdos que se suscriben. Por lo antes expuesto, y con fundamento en los artículos 28, segundo párrafo, 36, fracción 43 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y el artículo 31, fracción A de la Ley del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, me permito someter a la consideración de la soberanía el siguiente pronunciamiento. Primero, a nombre de los habitantes de Centla, le reiteramos a la Paraestatal de Petróleos Mexicanos que nuestra posición es llevar una relación armoniosa, de respeto y de gran corresponsabilidad de los acuerdos que se suscriben. Segundo, Centla desaprueba la medida de administrar justicia para sus habitantes y sus comunidades con influencia petrolera, no afectar las garantías de inocencia para detener a culpables. Tercero, sectores productivos y sociedad civil de Centla solicitan al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial del Estado que en el ámbito de las negociaciones requieren informes actualizados de las situaciones problemáticas que vienen dando entre comunidades para que estas mismas no se multipliquen en otros municipios del Estado de Tabasco. Atentamente, sufragio efectivo, no reelección, diputado Óscar Castillo Moa. Presidente, seguidamente daré a un escrito que me hicieron llegar al Congreso y del que se me entregó copia, el cual firman ciudadanos que se encuentran presentes en el salón de sesiones, mismos que a la ley H. Congreso del Estado presente. Por este conducto, los habitantes del ejido Nuevo Centla solicitamos a ustedes su valioso apoyo. Pemex nos ha causado demasiado daño por la explotación del subsuelo. A los pescadores nos prohíbe que nos acerquemos a la plataforma, nos restringe la pesca en cuanto a los que son campesinos, con tanta contaminación que despiden los pozos costeros, herrumbran las láminas y al agua. Nuestros animales se mueren por los contaminantes vertidos en el medio ambiente. De la misma manera, los cultivos tradicionales, maíz, frijol, yuca, etc. A nuestro ejido llegan infinidad de compañías, por lo que se garantizaron los ciudadanos y formaron un sindicato. En total hay 2 sindicatos en este ejido, con la finalidad de que les den a los campesinos y pescadores de hace 10 años a la fecha gente con experiencia y categoría, pero las compañías solo quieren dar trabajo a la gente de obrero general y para sacar lodo, pagando salarios de hambre. Al oponernos, nos fijan delitos como los que acaba de la compañía Marusa SADCB, demandada penal por extorsión y pandillerismo. Señores diputados, la compañía Marusa SADCB, en contubernio con José Domínguez Cruz, firmaron un contrato de trabajo ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, porque tenemos líder en Centla el señor Andrés Mesina Olivarría. Al hacer el señor Ángel encargado de la obra Marusa SADCB pasó a mi domicilio y me citó al lado del cabezal costero 14 a las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana, y yo a todos a ir a las 7:30. Llegaron los ministeriales a detenernos y nunca un equipo ni nada parecido. Ellos nos citaron para un, nos pusieron un 4. Es un delito pedir trabajo. Señores diputados, es delito que se contrate a la gente del ejido. Si no nos pescar y no nos dan trabajo, ¿qué vamos a hacer? De nuestro ejido se están llevando la riqueza del subsuelo y a nosotros nos pisotean, mas no lo vamos a permitir. Primero la libertad del señor Pedro May Trinidad, porque él es inocente. Se dedica al comercio, es encargado de la CONASUPO, y en segundo lugar
que Marusa S.A.B. salga del pueblo, porque es una compañía conflictiva, prepotente, deshumanizada, presiona a su personal que no les permita ni siquiera tomar sus alimentos, los humillan. Por eso, señores diputados, pedimos a ustedes su valoración por esta injusticia de que somos objeto. Pedimos lo trasladen a la clínica ya que está enfermo. Asimismo, que lo visite la Comisión del Honorable Congreso del Estado para que vean su situación jurídica y médica. Atentamente, pobladores de la comunidad de Nuevo Centra, en el municipio de Centra. Es cuanto, ciudadanos. Para dar por terminado el orden del día, solicito a todos los presentes ponernos de pie. Siendo las 15:34 del día 29 de abril de 2011, declaro clausurados los trabajos legislativos de esta sesión pública ordinaria de la 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y se cita para la próxima, que se verificará a las 15:40 de este día 29 de abril del presente año en este mismo recinto legislativo. Agradecemos la presencia del público asistente y de los medios de comunicación. Muchas gracias.